Asenat, la transformación divina de una mujer pagana en madre de tribus bendecidas por Jacob. En el tercer año de Joacim, en la ciudad de On, donde los cielos se encuentran con la esplendorosa tierra de Egipto, Asenat, la hija de Potifera, observa desde su lujoso palacio las ceremonias y festividades dedicadas a los dioses de su pueblo. Los fieles ofrecen incensarios repletos de fragancias, y la música de los sacerdotes resuena por toda la ciudad, como un canto eterno a deidades que ignoran las promesas de un Dios único y eterno. Su piel dorada por el sol revela su estatus, pero su corazón está atrapado en una búsqueda de significado que ninguna ceremonia puede llenar. Cuando Asenat escucha rumores sobre un hebreo, un hombre llamado José, que ha encontrado favor ante el faraón, su curiosidad es despertada. Este hebreo, que fue un esclavo y un prisionero, es ahora presentado en la corte como el intérprete de sueños, llevando consigo historias de una vida marcada por sufrimiento y redención. La primera vez que sus miradas se cruzan, una chispa de reconocimiento despierta en su interior, un eco de promesas no conocidas y un mundo que parece expandirse ante sus pies. Cada vez que escucha a José hablar, es como si un nuevo horizonte se abriera. Él le habla de un Dios que es más que piedra y oro, un Dios que actúa en las vidas de aquellos que le siguen. Mientras ella escucha su voz llena de fe y convicción, Asenat siente la atracción de un amor que desafía su linaje. Pero el miedo la abraza. ¿Podría una mujer de Egipto encontrar su lugar entre el pueblo de Israel? A medida que su amor por José florece, la tensión aumenta. Su familia la mira con fría desaprobación, y las tradiciones que una vez le parecieron firmes, ahora parecen cadenas. El desafío de su identidad y su legado se vuelve abrumador. En sus horas más oscuras, mientras su corazón lucha y da vueltas, descubre que está esperando a sus primeros hijos. En la intimidad de su hogar, mientras acaricia su vientre, Asenat finalmente cruzó el umbral de su transformación. Al enterarse de que sus hijos Manasés y Efraín serían adoptados en la familia de Jacob, se siente en la cúspide de su viaje espiritual. El amor hacia José le ha revelado un nuevo propósito, y la voz de Dios resuena en su corazón. Él se regocija en su decisión, pero enfrenta la realidad de su cultura. El rechazo y el honor se debaten dentro de su alma. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la presión aumenta, el amor por José es tanto un refugio como un desafío. La historia de su pueblo está por entrelazarse con la suya, y justo cuando el destino de Egipto y de Israel parecen fusionarse, Asenat levanta su mirada al cielo. ¿Cómo podría ella, una mujer marcada por la tradición, convertirse en un pilar en la historia de un nuevo pueblo? La voz de Dios continúa llamándola hacia adelante, convirtiendo su incertidumbre en un viaje de fe, donde las piedras de su pasado se convierten en los cimientos de un futuro lleno de esperanza. La historia de Asenat apenas comienza, en medio de un pueblo por descubrir y una redención que supera la comprensión humana. El sol se encontraba en lo alto cuando Asenat, ahora con el peso de su embarazo, se sentó junto a la fuente de su jardín, ansiosa por hacer frente a los deseos de su corazón y las exigencias de su linaje.
Las aves cantaban suavemente, pero en su alma resonaba una tormenta de pensamientos. A su alrededor, la vida continuaba en Egipto, ajena al profundo cambio que estaba sucediendo en su interior. El día que Jacob llegó a Egipto, el aire estaba impregnado de expectación. Mientras las carretas de su familia se acercaban, la gente del pueblo murmuraba sobre la grandeza que este patriarca podría traer. Asenat, que había escuchado historias sobre su sabiduría y su relación con Dios, no podía evitar sentir que su propia historia se entrelazaba con la de esta familia. ¿Sería esta la oportunidad que las Escrituras habían anticipado, donde el Altísimo haría algo sorprendente? Al ser presentada a Jacob por José, Asenat sintió una mezcla de reverencia y temor. El anciano la miró con ojos que parecían ver más allá de su exterior. Su mirada penetrante acechaba los secretos de su corazón, donde el amor por su hijo hebreo y su cultura egipcia luchaban por el dominio. Jacob, sin embargo, tomó de su mano y con la autoridad de un padre la bendijo. Dios, el cual ha sido mi pastor, te guiará, dijo Jacob en voz alta, como si cada palabra fuera un eco de un pasado eterno que aguardaba en la historia del pueblo de Israel. Y a tus hijos les hará prosperar. Ellos llevarán mi nombre y el nombre de mis antepasados. Estas palabras se grabaron en la esencia de Asenat. Eran una promesa que abastecía su sed de significado. Con cada palabra de Jacob, entendió que su vida no sería una mera unión de Egipto con Israel, sino un puente por el cual Dios podría obrar en lo sobrenatural. A medida que consideraba su futura maternidad, Asenat comenzó a anhelar que sus hijos crecieran como portadores de una herencia más grande que ella misma. Pero la sombra de las costumbres de su gente aún se cernía sobre ella. ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué lugar ocuparé entre el pueblo de Jacob? Eran preguntas que asediaban su espíritu. Ni siquiera el amor de José, tan profundo y verdadero, podía silenciar ese miedo que nacía de sus tradiciones. En una noche de luna llena, mientras las estrellas danzaban en el firmamento, Asenat se retiró a orar. En su súplica, las lágrimas caían como rocío sobre la hierba, y ella clamó a Dios de sus antepasados. Yahvé, tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si realmente estás en este camino, dame señales de tu propósito. Hazme saber que estoy en tu plan. En ese momento, una presencia cálida la envolvió. La voz de Dios resonó en su corazón. No temas, Asenat. Has sido elegida para ser parte del linaje que llevará mi nombre. Manasés y Efraín serán una luz en la oscuridad, y a través de ellos mi legado será conocido entre las naciones. Abrazando esta certeza, Asenat sintió que la sombra de dudas se disipó. Comprendió que aunque su origen era de Egipto, su destino estaba grabado en el plan eterno de Dios. El amor que la unía a José se convertiría en un testimonio poderoso, una llamada hacia el futuro que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Mientras la historia de Asenat avanzaba, se dibujaba un nuevo camino, uno lleno de posibilidades que desafiaban lo que había conocido. Mas el destino aún le deparaba desafíos, porque la enemistad entre las dos naciones no era fácil de evitar. Y así, mientras la familia de Jacob se acomodaba en su nueva vida en Egipto, la sombra de lo que vendría comenzaba a vislumbrarse, un misterio que aún aguardaba su revelación. Porque, ¿cómo se cristalizarían las promesas de Dios en la vida de Asenat y en su familia frente a una adversidad inminente? La respuesta al plan soberano de Dios estaba aún por desvelarse, escondida en las páginas que la historia estaba escribiendo. Mientras la brisa suave de la tarde acariciaba el jardín, Asenat se encontraba inmersa en sus pensamientos, reflexionando sobre las palabras de Jacob. Su corazón palpitaba al ritmo de una promesa que la empujaba hacia adelante, pero también sentía el peso de una herencia que no podía ignorar.
En sus oraciones había hallado claridad, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Al amanecer del día siguiente, Asenat, aún en su estado, decidió que debía buscar más de Dios. Se levantó antes que el sol despuntara en el horizonte, dejando a José durmiendo plácidamente. Se dirigió a un lugar apartado, un pequeño santuario que había construido en un rincón de su jardín, donde podía orar y meditar en soledad. La tierra estaba fresca, y el ruido del mundo aún no llegaba a sus oídos. Allí sintió que podía ser completamente abierta ante el Señor. «No me dejes, Yahvé», clamó con voz quebrantada. «Te pido que transformes mi corazón, que me muestres cómo ser una madre digna de tus promesas». Mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió una presencia como nunca antes la había sentido. Un suave resplandor iluminó el lugar, y la voz de Dios resonó una vez más, llena de poder y ternura. «Asenat, mi querida hija, has sido apartada para un propósito que trasciende el tiempo y la tierra. Manasés representará el olvido de la angustia de tu pasado, y Efraín será la abundancia que brotará de tus raíces. Ambos, en su ser, llevarán no solo mi nombre, sino también la unidad de dos pueblos». El temor que la atormentaba se desvaneció, y una nueva confianza floreció en su ser. «¿Cómo, Señor? ¿Cómo podrán ser ellos una luz cuando su madre es de una tierra de ídolos?», se atrevió a preguntar. «Así como Saulo se convirtió en Pablo, así sucederá con tus hijos. No fijes tu mirada en lo que ves, sino en lo que estoy formando. Ella es la piedra que se convertirá en el aquilón del templo», respondió Dios con firmeza, haciendo eco del futuro que había predicho en los siglos pasados. Asenat entendió que esta bendición era más que un simple regalo. Era un encargo divino de la más alta importancia. Un linaje de valor y propósito se levantaba desde su interior, un legado que enfrentaría las corrientes de la historia. En ese instante, su identidad como egipcia no fue un obstáculo, sino una parte vital del mosaico que Dios estaba tejiendo. Sin embargo, mientras su espíritu se fortalecía, la inquietud de su entorno la acechaba. La tensión crecía entre Egipto y los hebreos, y la sombra de la adversidad acechaba con el paso de los días. Los rumores se esparcían como fuego en el campo, y Asenat escuchó, sin querer, las quejas de algunos de los súbditos de Faraón, quienes miraban con recelo a los nuevos llegados. «¿Qué sucederá cuando Egipto sienta la presión de los hebreos?», pensó, su corazón inquieto. Pero una luz brilló en medio de su confusión, recordándole la promesa que Dios le había hecho. Mientras la vida en la corte avanzaba en un vaivén de celebración y temor, la noticia de una hambruna inminente llegó a oídos de José. Era un test de fe para la familia de Jacob, un momento decisivo que marcaría un giro en su historia. Y mientras Asenat se preparaba para su rol en esta narrativa divina, comenzó a comprender que su papel era crucial. Las estrellas en su vientre no solo serían hijos, sino los portadores de la esperanza en medio de la calamidad que se acercaba. Porque, al final, la historia de Egipto y de Jacob, de José y de Asenat, se entrelazaba con la mano de Dios, revelando su soberana voluntad en un momento de crisis. De este modo, en la confusión, un nuevo giro del destino aguardaba, uno que respondería a la pregunta que su corazón había anhelado. ¿Cómo realizará el Señor lo que ha prometido en medio de la adversidad? La respuesta estaba aún sin ser revelada, aguardando en las sombras del tiempo, desesperadamente deseosa de brotar en medio de la oscuridad. Mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre Egipto, con las estrellas brillando como testigos silenciosos de un drama cósmico, Asenat notó un conflicto creciente en su corazón. La tensión en la corte se intensificaba como el viento que sopla antes de la tormenta,
A pesar de la luz divina que había recibido en su más íntimo secreto, las sombras de la incertidumbre la acechaban. En su mente, los ecos de las palabras del Señor resonaban. No fijes tu mirada en lo que ves. Cada día que pasaba, el pánico entre los egipcios crecía y el temor a la hambruna se convertía en un grito agonizante. Asenat sabía que el tiempo se acortaba. Aquella noche, mientras el sueño se negaba a abrazarla, se levantó de la cama y se dirigió de nuevo a su santuario. El aroma de las flores nocturnas la envolvió mientras entraba en el espacio sagrado que había creado. Allí, en la penumbra, se arrodilló, sus manos entrelazadas, implorando con fervor: «Oh Dios de mis ancestros, dame claridad. Muéstrame el camino que debo seguir. ¿Qué haré cuando venga la tormenta?». Mientras sus palabras se deslizaban en el aire, una calma sorprendente comenzó a descender, y una voz suave pero poderosa habló a su espíritu: «Asenat, cuando el hambre reine sobre la tierra, yo seré tu provisión. No temas, porque yo estoy contigo». De repente una visión se desplegó ante sus ojos. Las corrientes de un río, que antes habían sido simples, se convertían en torrentes que llevaban vida. Vio a su esposo José, firme y lleno de sabiduría, interpretando sueños y guiando a su pueblo en medio de la crisis. En el rostro de José resplandecía una luz que sólo podía venir de la certeza de la promesa divina. Los hombres y mujeres vendrán a él en busca de sustento, y tú, Asenat, estarás a su lado. Serás un faro de esperanza en ese tiempo oscuro, proclamó la voz del Señor. Asentía, en un silencio reverente, comprendiendo que su destino estaba entrelazado con el de su esposo, y que juntos serían instrumentos del propósito divino. Sin embargo, la pregunta persistía en su corazón: «¿Y mis hijos, Señor? ¿Cómo se levantará el linaje que has prometido si la adversidad nos enfrenta?». La respuesta llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta. «Ellos serán los testigos de mi poder, y mucho más, portadores de mi legado». Así, Asenat se levantó, fortalecida por esa revelación. La clama a los cielos no era solo por ella, era un intercesor en la espera de lo que debía trabajar en el corazón de Egipto y de su familia. A medida que el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando su jardín, se sintió renovada, decidida a no temer, sino a confiar. Pasaron los días, y mientras los rumores sobre la escasez se multiplicaban, Asenat veía cómo José se preparaba. Con cada encuentro, sentía la misión divina acercarse. Las gentes de Egipto comenzaban a buscar respuestas, y ella, a su lado, proclamaba esperanzas de redención y salvación en medio de la crisis que se avecinaba. Pero mientras la familia de Jacob se unía ante la inminente calamidad, un nuevo giro dispuso el cielo. Llegaron eco de una sequía no solo en Egipto, sino también en la tierra de Canaán. La familia de Jacob, los ancianos y los hijos, se encontrarían en la búsqueda de alimento. Era un encuentro que tendría repercusiones eternas. Los corazones se prepararon, pero Asenat, en su interior, sentía que las sombras aún no se habían disipado por completo. La pregunta quedaba latente en el ambiente como un anhelo no resuelto. ¿Qué revelarán los encuentros venideros entre José y su familia en medio de esta tormenta? Con los ojos puestos en el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra, contempló su papel en el diseño perfecto de Dios. Porque en este momento crucial, un nuevo plan divino estaba gestado, y el hilo de su vida y los destinos de otros se estaban tejiendo juntos en un tapiz que sólo el Altísimo podría ver. Los días siguieron su curso, y la oscura sombra de la escasez se extendió como un manto sobre Egipto. La necesidad apremiaba, y las colas para obtener alimento se hacían cada vez más largas.
Ya no eran solo los pobres los que clamaban, sino nobles y funcionarios que con el rostro demacrado se acercaban a la casa de José en busca de provisión. Asenat observaba cada escena con un corazón dividido, consternada por el sufrimiento, pero también con un ligero destello de esperanza en su interior. El viento del desierto llevaba consigo un aullido que hablaba de hambre y desesperación. ¿Cuánto tiempo más podrá nuestro pueblo resistir así?, se preguntó Asenat en la intimidad de su alma. En su corazón resonaban las palabras consoladoras del Señor, pero la angustia en su entorno se hacía casi palpable. En estas circunstancias, la corte de Egipto también murmuraba, advirtiendo sobre el fin de los tiempos. Muchos buscaban a los dioses para que enviaran lluvia, pero la súplica parecía caer en oídos sordos, exacerbando el pánico. Una noche, mientras la luna iluminaba su santuario, Asenat tomó una decisión. Se arrodilló una vez más y ofreció al cielo la angustia de su corazón. Señor, si has prometido que seremos instrumentos de tu propósito, entonces prepara la manera. Si el hambre ha de arrastrar a la familia de Jacob hacia nosotros, haz que sea un tiempo de reconciliación, no de destrucción. Su oración fue elevada, imbuida con el deseo sincero de que, en medio de la crisis, se forjaran vínculos que restauraran a los que estaban perdidos. Al final de su clamor, un profundo silencio la envolvió, como si el universo estuviese aguardando una respuesta. Entonces, en lo profundo de su ser, sintió una urgencia que la instaba a actuar. Días después, llegó un mensajero. Era un hijo de Jacob, un joven llamado Rubén, que trajo noticias tristes de su hogar en Canaán. La escasez había devastado la tierra de su padre, y él y sus hermanos habían sido enviados a buscar alimentos. Asenat se encontró frente a una encrucijada. ¿Cómo podría su familia enfrentar a los propios que habían vendido a su esposo como esclavo? Durante el encuentro, mientras la tensión envolvía la sala, José actuó con sabiduría y amor. Pero Asenat, sintiendo una mezcla de inquietud y esperanza en su interior, se atrevió a dar un paso adelante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rubén, vio en ellos el reflejo del dolor y la culpa. Y fue entonces que, al recordar la promesa divina, tomó una respiración profunda y se dispuso a interceder. «Permite que se sientan como en casa», dijo suavemente, «pues el mismo Dios que guió a sus corazones los ha traído aquí. Lo que está destinado a suceder no solo será alimento, sino también sanación». La voz de Asenat, fuerte y resuelta, quebró la atmósfera tensa, y en su interior crecía la fe que había cultivado en la oscuridad. Mientras los hermanos de José comían en su hogar, él se mantuvo observando, pues en su corazón latía el deseo de desvelar su identidad. Sin embargo, el tiempo aún no había llegado. El ciclo de pruebas y redención aún debía cumplirse. José estaba a punto de hacer un llamado que traería consigo revelaciones y transformaciones. Entretanto, un eco reverberaba en el cielo, y el propósito del Altísimo se movía en las sombras de lo que cada uno consideraba fin, porque el encuentro entre José y su familia no estaba destinado solo a ser un momento de reencuentro, sino a sellar un pacto de amor y redención que resonaría por generaciones. Así, la familia de Jacob se preparaba sin saber que lo que se avecinaba era solo el principio de un plan divino que desataría salvación y restauración, creando la promesa que iría más allá de sus entendimientos. Habían llegado a Egipto, pero el gran dibujo que el Señor había trazado estaba a punto de desvelarse, llevando a todos hacia un futuro que transformaría no solo sus corazones, sino también el destino de naciones. Podría ser que, en medio de sus ansias,
Dios estuviera preparando el camino para un desenlace mayor del que ellos jamás habían imaginado. Los días pasaron como un río caudaloso, arrastrando consigo la esperanza y dejando a su paso la sedimentación de la angustia. La casa de José se mantenía como un refugio en medio de la tormenta, donde el hambre seguía acechando. José, aunque rodeado de su familia, sentía en su pecho el peso del secreto que carga. Era también el signo de una herida sin curar, del dolor de una traición que todavía palpitaba en su memoria. Asenat continuaba con sus oraciones, clamando en privado, buscando entender el propósito divino que les había llevado a este momento crucial. Con cada visita de los hermanos de su esposo, el miedo y la emoción se entrelazaban en su alma. «Señor», exclamaba en su corazón, «si tú permitiste que se acercaran, entonces muéstrales tu misericordia y la magnitud de tu perdón a través de nosotros». Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Rubén y sus hermanos regresaron, trayendo consigo un temor renovado. La escasez había recrudecido sus angustias. A su llegada, José decidió poner a prueba el corazón de sus hermanos, buscando ver si había una transformación en ellos. «¿Erais vosotros no más que espías?», les dijo con voz firme, sus ojos fijos en cada uno de ellos, como si intentara escrutar sus almas. El dolor de años de separación lo invadió y su espíritu anhelaba la reconciliación. Mientras tanto, Asenat, al escuchar las palabras de su esposo, sintió que una ola de pena los envolvía. Su corazón hablaba de compasión. Ella, con la sabiduría que el Señor le había otorgado, se acercó a José. «Permite que la verdad brille», sugirió, «que cada uno de ellos reconozca sus faltas y el perdón se construya sobre los cimientos del amor». Y así fue como, tras un tiempo de angustia, los hermanos expresaron su dolor, desnudando sus corazones ante la presencia de José. «La culpa nos abruma», dijeron en un unísono lleno de desesperación. «Ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano, y ahora estamos aquí». A lo que José respondió en un murmuro: «No temáis, porque Dios me ha enviado antes de vosotros para preservar vuestras vidas, aunque lo que hicisteis fue mal. Él, en su infinita sabiduría, lo ha transformado en bien». Asenat, observando esto desde un rincón, sintió que su cuerpo temblaba de emoción. Dios estaba en medio de ellos, desatando un ciclo de sanación que podría regenerar corazones. La realidad de su orden sagrada se despliega en medio de sus sufrimientos. Ella comprendía que era parte de un plan que se extendía más allá de sus visiones humanas. Al caer la noche, Asenat reunió coraje y se acercó a los hermanos de José. La reconciliación solo puede venir a través del perdón. Les habló con voz firme pero suave. «Sé que el camino ha sido difícil, pero Dios está en este proceso. Vuestras provisiones no solo son físicas, sino espirituales. Permitid que esto sea el comienzo de un nuevo pacto entre nosotros». En ese mismo instante, una sensación de calma y paz llenó la habitación, como si la mano de Dios misma descendiera. Era el eco de un propósito antiguo, resonando en sus corazones. Pero aún quedaba un velo que debían cruzar, y Asenat lo sintió en lo más profundo de su ser. El tiempo para revelar la verdad estaba cerca, pero aún era prematuro. Un viento suave recorrió la habitación como un susurro divino que les recordaba la promesa de restauración. Los corazones estaban listos, pero el camino e instrucciones aún se mueven en la penumbra. ¿Qué más revelaría el Señor en los días por venir? Porque la intervención divina se encontraba en el horizonte, y la historia que se tejía entre José y su familia era solo un preludio de un futuro glorioso, lleno de esperanza y restauración que transformaría generaciones. ¿Sería posible que el sufrimiento que habían soportado estuviese preparando el terreno para un testimonio de redención que se escucharía a lo largo de los siglos?
El amanecer llegó entre nubes gruesas y un gris tenue se adueñó del cielo. Sin embargo, dentro de la casa de José, el aire vibraba con una expectativa palpable. Los hermanos, aliviados por el mensaje de perdón, ahora compartían una comida sencilla, mientras la tensión que había caracterizado sus encuentros empezaba a disolverse. José, aún bajo el peso del secreto que lo ataba al angustioso pasado, miraba a sus hermanos con un renovado sentido de esperanza. Pero en su interior un dilema emergía. El tiempo de la revelación estaba ante él, y su corazón luchaba con la decisión que debía tomar. Mientras sus hermanos hablaban entre ellos, recordó las visiones que había tenido, esas destinadas a honrar a su familia y al Dios que lo había guardado. ¿Debo hacerles saber quién soy realmente? Su mente buscaba respuestas en las viejas promesas de Dios. Como un lienzo de colores difusos, su pasado se entrelazaba con su presente. Sabía que el perdón era parte de un ciclo divino, pero aún quedaban heridas por sanar. Asenat, al percibir su agitación, se acercó a él con una suavidad maternal. «José, el Señor está en este lugar, y su voluntad se manifiesta en nosotros. No temas compartir el peso que llevas», le susurró, tomando su mano con ternura. Él miró a su esposa, y en sus ojos vio el reflejo de la fe que ella había cultivado. «El perdón empieza con la verdad, Asenat, pero tengo miedo de que su dolor vuelva», confesó. Pero un susurro en su interior, como el murmullo del viento, le decía que esta era la oportunidad que el Altísimo había preparado. Entonces, en un acto de valentía, José se levantó y dirigió su mirada hacia sus hermanos, que le observaban con incertidumbre. «Yo soy José, a quien vosotros vendisteis a Egipto». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno suave y poderoso. El silencio fue abrumador. Los rostros de sus hermanos cambiaron de sorpresa a horror, y el aire se volvió escaso. «José», fue todo lo que Rubén pudo decir, mientras su corazón se encogía por la culpa que había tratado de dejar atrás. «¿Eres tú?». Su voz temblaba, y los otros hermanos lo miraban con los ojos agrandados, como si se perdieran en la sombra del pasado. «Sí, soy yo», dijo José, su voz casi quebrándose. «No os angustiéis por lo que hicisteis, pues Dios permitió que esto sucediese para salvar vidas». Las palabras, llenas de gracia, comenzaron a sanar las heridas antiguas. Sin embargo, un velo de duda se cernía sobre ellos. La inseguridad les mantenía atados a los recuerdos de su traición. Asenat, viendo la angustia que teñía sus rostros, se unió a su esposo. «Hermanos, el propósito de Dios en su vida es más grande que lo que vosotros imagináis. Él les ha traído hasta aquí para que reconozcan su error y se conviertan en un pueblo unido bajo la gracia». Su voz vibraba con el peso de la verdad divina y comenzaba a calar en los corazones de aquellos hombres. La atmósfera cambió. El temor se fue como bruma disipándose con el fuego del sol. Las lágrimas comenzaron a brotar, liberando la carga de años. Un nuevo pacto resonó entre ellos, forjándose en el calor del perdón y la reconciliación. La historia de dolor se convertía en una narrativa de esperanza. Pero antes de que la alegría pudiera desplegar sus alas completamente, otra sombra se hizo presente. Dentro de los corazones de los hermanos se gestaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué harían ahora? José, conocedor de los caminos del Señor, comprendió que este era solo el principio. Dios os ha traído aquí para más que solo conocernos de nuevo. Les abrió su corazón con claridad. Él tiene un propósito con nuestros descendientes. Venid, llevad a nuestro padre y a nuestras familias a este lugar de provisión. Así, el horizonte de su historia familiar empezaba a expandirse, un eco del futuro que resonaría a través de generaciones. Pero hay algo que debe ser revelado,
continuó José, su voz proyectada con la firmeza de un llamado divino. La promesa no termina aquí. ¿Estáis preparados para conocer la grandeza de lo que Dios tiene dispuesto para nosotros? Así, las palabras de José flotaron en el aire, dejando un suspenso palpable, mientras un nuevo decreto estaba preparado por la mano del Altísimo, revelando que la soberanía divina se entrelazaba en cada giro de su vida. La historia de un pueblo restaurado comenzaba a gestarse, mientras el eco de un llamado resonaba en el corazón de cada hermano, una historia aguardando su cumplimiento en la mano de Dios. La conversación se tornó profunda, como un río que fluye cargado de secretos y esperanzas. José, con las miradas atentas de sus hermanos fijas en él, sintió que el peso del pasado se aligeraba por momentos, pero las sombras del futuro aún presentían su desafío. «No solo venís a mí en nombre del perdón», declaró José, pasando la mirada por cada uno de sus hermanos, «sino en el cumplimiento de una promesa que nuestro padre, Jacob, llevó consigo». A medida que mencionaba el nombre de su padre, la inquietud reinó en el ambiente. Recordaron las duras palabras que habían tradicionalmente compartido y cómo el destino había tratado de separarlos. Así como José fue puesto en este lugar por la mano de Dios, también lo fue nuestro Padre para guiarnos hacia la verdad y la redención, continuó él con fervor. Debemos dar pasos hacia adelante, no retroceder en el temor, sino abrazar lo que Él ha preparado. Judá miró a sus hermanos, su rostro marcado por la lucha interna, y respondió, «¿Cómo le diremos a nuestro padre que José está vivo? ¿Cómo enfrentaremos su decepción al saber lo que hicimos?» Las palabras resonaron como un eco en la vasta estancia. «Es necesario que llevemos nuestra verdad ante él», dijo Asenat, sintiendo la urgencia de la revelación. «No es solo un viaje físico el que deben hacer, es también un viaje hacia el arrepentimiento y la restauración. La verdad tiene su poder en el corazón de los hombres». La convicción de Asenat provocó un silencio sagrado. Se podían sentir las batallas que cada hermano libraba en su interior. «Recordad», añadió José en tono firme, «a menudo la luz que viene de la verdad puede ser dolorosa al inicio, mas es la única que puede atravesar la oscuridad y traer sanidad. ¿No es este el tiempo que hemos esperado?» Poco a poco, sus improvisados corazones comenzaron a latir al unísono. El deseo de reconciliación creció en sus almas, como la brisa suave que acaricia los campos al final de la tormenta. «Saldremos juntos por el bien de nuestra familia», llegó a decir Simeón. «Las manos del Altísimo están trazando un camino que debemos seguir». Con el acuerdo finalmente formado, el ambiente se llenó de una energía renovada. La angustia de los años de separación y culpa empezaba a desvanecerse, y una promesa de unidad emergía. «José», dijo Rubén, con los ojos brillando en lágrimas, «¿qué significa esto para nuestros hijos y el futuro de nuestras tribus?» «Esto es solo el principio», afirmó José, con un brillo en su mirada que reflejaba la fe en la promesa de Dios. «Nuestras familias no solo serán traídas a Egipto, sino que serán parte de un pueblo grande, como había profetizado nuestro Padre. Grandes naciones nacerán de nosotros». Y así, mientras las palabras de José se deslizaban en sus corazones, una sensación de asombro ocupó el espacio. Sabían que el futuro de Israel reposaba en sus manos. Sin embargo, mientras comenzaban a conceptualizar el retorno y la nueva vida, un velo de misterio permanecía. «Pero hay algo más que debemos considerar antes de partir», expresó José, antes de que la emoción prevaleciera. «El propósito de Dios es mucho más que nuestra reunión. Él tiene planes que ni nosotros podemos imaginar». «¿Qué quieres decir?», preguntó Judá, miedo y expectativa pulsando en su voz.
José miró al cielo, luego volvió sus ojos a sus hermanos y dijo solemnemente: «La promesa de multiplicación de Abraham aún está por cumplirse. Hay un propósito divino oculto en cada paso que damos. Dios desea que la salvación quiebre las cadenas de Egipto y se extienda a un mundo que no conoce su nombre». Así, el eco de la revelación dejó huellas profundas y pensamientos inquietantes en el corazón de cada hermano. Una idea se arraigó en sus mentes. Un nuevo capítulo en la historia de su pueblo estaba a punto de desatarse, y con cada palabra, la trama envolvía su existencia en un plan que solo Dios podría orquestar. La certeza de la soberanía divina se tejía en sus vidas, y un nuevo amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. La noche avanzaba, y con ella una tranquilizadora brisa que parecía llevar consigo las oraciones no dichas y las esperanzas restauradas. José, con su corazón pronto a reencender la luz de la unidad, contemplaba el horizonte desde la ventana del palacio. Las estrellas brillaban intensamente, como si el mismo cielo estuviera atento a lo que había de venir. Había sido un camino largo, y el destino ya se dibujaba a la vista. «¿Ahora qué hemos de hacer?», cuestionó Simeón, recogiendo el coraje que brotaba de la resolución del grupo. «Cada paso que tomemos nos acercará a Jacob, pero debemos actuar con prudencia y con la guía del Altísimo». «No temáis, pues el corazón de nuestro Padre está preparado», respondió José, mientras recordaba las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. «Así como el roble crece fuerte de pequeño, así nuestra familia se levantará poderosa. Regresaremos a las tierras de nuestros antepasados, y allí Dios cumplirá su palabra». Sin embargo, el silencio que siguió a sus palabras era profundo y lleno de incertidumbre. Las sombras del miedo comenzaban a asomarse otra vez, como si el mismo Satanás intentara desviar su camino hacia la verdad. Las miradas de Judá y Rubén se cruzaron, reflejando la lucha interna que todos llevaban en sus corazones. El peso de la revelación aún no traía la paz completa. Asenat, que había permanecido en un rincón, los observaba con atención. Su viaje de ser una hija de Egipto a convertirse en parte de la historia de Israel llenaba su espíritu de asombro. Sintió que una nueva misión se depositaba en sus manos, no solo como esposa de José, sino como una mujer destinada a transformar el hogar de su marido y a guiar a futuras generaciones. Entonces levantó su voz, suave pero firme: «Hermanos, por favor, si verdaderamente han decidido avanzar, permitidme ser parte de este camino. Mis raíces son distintas, pero mi corazón se ha alineado con la promesa de tu Dios. No solo estoy unida a José por el amor, sino que deseo unir a nuestras familias en un propósito mayor». La mirada de José se iluminó ante su declaración, comprendiendo que en la elección de Asenat había un acto profundo de fe. «Tu disposición a acompañarnos, Asenat, muestra que la obra de Dios también está en ti. Así como Moisés fue llamado a liberar a su pueblo, tú eres llamada a construir puentes entre nosotros». La transformación de ella no solo resonaba en su corazón, sino también en la historia que comenzaba a formarse. Cada día en Egipto había traído consigo el desafío de entender el propósito divino. Cada sacrificio estaba por llevar el mensaje de redención tanto al pueblo de Israel como a la tierra que los había acogido. «¿Cómo podremos llevar la historia que tenemos ante Jacob?», preguntó Judá, su voz entrecortada por la antesala de un futuro incierto. José acercó sus manos a los hermanos con un aire de solemnidad que sus palabras también reflejaban. «Nosotros no somos responsables de la carga del pasado, sino de los pasos hacia la restauración. Iremos a nuestro Padre y contaremos la verdad. El favor de Dios ha estado sobre nosotros para llegar hasta aquí, y por ello debemos ser valientes». Mientras hablaba, la profunda conexión entre ellos empezó a brillar con renovada fuerza, como el fuego que arde al ser avivado.
En este viaje, sabed que la mano de Dios nos guía. También hay más que descubrir, prosiguió José, y la atmósfera se cargó de un sentido palpable de revelación. Dios tiene un propósito por cumplir, y aunque eso está por desvelarse, os prometo que como fue con Abraham, así será con nosotros. Se levantarán naciones de nuestras familias. Mientras las palabras de José emergían, una sombra de misterio sobrevoló la habitación. Del cielo se escuchó un suave murmullo como un eco del pacto de Dios. Los corazones latieron con fuerza, el pulso de la esperanza entrelazada con una expectativa amplificada. No está lejos el día en que veréis a Dios obrar en medio de nosotros, terminó José, sus ojos brillando con fe. Cuando miremos hacia el futuro, recordad que su plan es más grande que nuestras heridas. La salvación que viene tiene la intención de romper las cadenas de no solo nuestro pueblo, sino de muchos otros. Así comenzó una nueva travesía en la que el destino de cada hermano estaría entrelazado dentro del enemigo Egipto y las promesas que resonaban a la distancia. José sabía que un nuevo amanecer estaba llamando, sin embargo, el eco de un mensaje crucial seguía en el aire. ¿Quién estará preparado para lo que está a punto de llegar, cuando la senda de la gloria del Altísimo se revele por completo? El amanecer resplandecía tímidamente sobre Egipto, iluminando la inquietante ciudad, donde el murmullo de la vida antigua seguía resonando en las avenidas. Asenat, considerada una hija de Egipto, y ahora con un nuevo corazón, se encontraba en el umbral de su casa, consciente del peso del destino que se cernía sobre ella y su familia. Las palabras de José aún reverberaban en su mente, llenas de esperanza y una promesa inquebrantable del Altísimo. La noche anterior, el encuentro con sus cuñados había sido un momento transformador. El telón de su historia familiar se alzaba para revelar un amplio escenario de reconciliación y propósito divino. No había solo alegría en el aire, sino también un profundo sentido de responsabilidad. Asenat sabía que su papel era crucial no solo para la familia de Jacob, sino para el plan que Dios había trazado desde la eternidad. Mientras el sol ascendía, ella se retiró a su santuario, un refugio donde los ecos de la voz de Dios aún danzaban en sus pensamientos. Sus manos, ahora llenas de expectación y determinación, se entrelazaron en ferviente oración. «Señor», clamó con el corazón abierto, «guíame en este camino. Dame sabiduría para abrazar lo que ha sido revelado y para dirigir a mis hijos en tus caminos». Las horas pasaron, y a medida que José se preparaba para su viaje a Canaán, sabía que la reconciliación de su familia con Jacob no sería solo un acto de unidad, sino una manifestación del plan más grande, la entrega de una familia que, a pesar de las tribulaciones, se mantenía firme en la providencia de Dios. «Debemos partir pronto», dijo José, cubriendo su rostro con la seriedad del momento. «He enviado a buscar a nuestro padre y debemos estar listos cuando llegue». La emoción de reunir a su familia lo invadía, pero el peso de ser la clave en el destino de los pueblos también lo afligía. Asenat sintió que el momento se acercaba y, al mirar hacia sus hijos, Manasés y Efraín, que comenzaban a comprender la grandeza de su herencia, una resolución ardiente la invadió. «José», dijo con una voz clara, «ver sus corazones a la luz de esta nueva esperanza me impulsa. Nosotros debemos asegurarles no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual que tienen en la promesa de Dios». Los ojos de José brillaron con admiración. «Tienes razón, Asenat. Ellos deben saber que aunque su madre es de Egipto, se encuentran en el camino de un legado divino. Tu fe se convierte en un pilar que sostiene esta casa». Así, mientras los preparativos continuaban, la noticia de la llegada de Jacob se difundió rápidamente. La familia de José estaba ansiosa.
cada uno enfrentando sus propias inquietudes y expectativas. Pero Asenat sabía que, aunque la sombra del pasado aún proyectaba su eco, el futuro estaba lleno de luz. Debemos también orar por nuestros hermanos, sugirió mientras se reunían para la cena, para que sus corazones estén dispuestos a recibir a nuestro Padre y entender el propósito de Dios en esta reunión. La idea de la intercesión hizo que la atmósfera se llenara de fe y determinación, cada familiar uniendo sus manos, creando un círculo de esperanza. La noche avanzó cargada de promesas y oraciones, y mientras el hogar se preparaba para el regreso de Jacob, la certeza de un nuevo capítulo resonaba en sus corazones. A medida que se acercaban a esa revelación divina, Asenat sabía que también había un misterio. ¿Qué impacto tendrá este reencuentro en el futuro de nuestras tribus? Así, el cruce de caminos estaba a punto de empezar. La llegada de Jacob significaría no solo la unión de corazones, sino la recopilación de la historia que entrelazaba dos pueblos. La tensión de lo desconocido se sentía poderosa. El encuentro tenía que ser más que un simple acto físico, debía resquebrajar las cadenas del pasado y forjar un futuro nuevo. La familia partió al encuentro del patriarca, cada uno llevando consigo el peso de sus propias decisiones, un conjunto de experiencias que inculcarían la esperanza y la redención. Mientras se aproximaban a Canaán, cada latido del corazón se sentía como un eco de promesas antiguas siendo reactivadas. Finalmente, cuando el momento llegó y Jacob fue avistado, una oleada de emociones invadió a todos. Los ojos de José se llenaron de lágrimas al ver a su padre, el hombre por quien había esperado tanto tiempo, el que representaba la continuidad de una promesa. Y en ese instante la voz del cielo resonó. Había llegado el momento para la promesa de Dios. ¿Cómo se manifestará el legado de Abraham, Isaac y Jacob en el linaje de Asenat? Esa pregunta flotaba en el aire, marcando el inicio de un capítulo que expandiría los límites de la historia, mientras cada personaje se movía hacia la culminación del plan divino, un testimonio que seguiría reverberando a lo largo de las generaciones.